¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Eh, Vamos a iniciar el día de hoy con la explicación del subtema 4, eh, que tiene que ver con la clasificación de los distintos eh, tipos de municipio que conforman en México, que se conforman en México. Entonces, hablar de la clasificación de los municipios es hacer referencia naturalmente a otro tipo de clasificaciones que han sido tratadas de manera específica por los municipalistas que se han dedicado en México al estudio de esta importante figura del municipio. Pero realmente lo que importa a nosotros es que nosotros podamos abordar desde una clasificación muy sencilla y ubicar desde esta clasificación muy sencilla los distintos municipios que están conformados y que están establecidos en toda la República Mexicana. Realmente esta clasificación de los municipios nos va a ayudar, entre otras cosas, a comprender, a reflexionar sobre el tipo de municipio en el que actualmente yo me encuentre residiendo. También nos va a posibilitar ubicar el tipo de municipio al que en un futuro puedo yo llegar a residir por cuestiones de trabajo, por cuestiones de cambio de residencia, ¿sí? Y también nos va a permitir esta clasificación entender la capacidad y eficacia que van a tener las autoridades que gobiernan el municipio en el que nos encontremos para el objetivo concreto de poder llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la planeación municipal y algo muy importante, la capacidad hacendaria que puede tener un municipio para poder ejecutar programas de obra pública y también para la prestación de servicios municipales, así como también nos va a poder ayudar a comprender las posibilidades reales que puedan existir dentro de los municipios que vamos a estudiar, las posibilidades reales para quienes integran sus poblaciones de poder acceder naturalmente a lo que es el desarrollo, el progreso y sobre todo la felicidad, que esto es algo muy importante que los gobiernos municipales, entre otras cosas, tienen que propiciar para que sus pobladores, para que sus administrados o sus gobernados no se vean en la necesidad de abandonar sus tierras, sus territorios para encontrar mejores condiciones de vida en otros estados o inclusive en otros países. Entonces, realmente la clasificación de los municipios que vamos a mencionar el día de hoy tiene que ver con cuatro grandes tipos de municipio que se pueden eh, aplicar a los más de 2.470, 2.480 municipios que aproximadamente conforman la base de la organización política y administrativa del Estado mexicano, así como las 16 alcaldías que recientemente se han conformado derivado de la transformación de la ciudad, del Distrito Federal en Ciudad de México, ya teniendo personalidad jurídica propia, teniendo capacidades al igual que cualquier otro estado que compone la federación. Entonces,
Estas tipologías nos van a permitir comprender estos propósitos que nos van a permitir comprender el grado de eficacia que se puede tener y que se puede alcanzar al vivir en un determinado municipio de acuerdo a esta clasificación. Entonces, existen múltiples factores de identificación de esta tipología de municipios y evidentemente tenemos que estas 4 tipologías van a compartir hasta cierto punto, hasta cierto grado de similitud, determinados factores de identificación, pero conforme vayamos precisando cada uno de ellos, nos vamos a poder dar cuenta que los municipios van cambiando de acuerdo a la tipología que se esté abordando para su identificación. Entonces es bien interesante entender que todos los municipios, al menos desde esta clasificación muy básica de los municipios en México, todos los municipios prácticamente tienen que contar con un número determinado de habitantes, deben de ejercer actividades económicas que permitan el desarrollo y el progreso de cada uno de estos tipos de municipios. Se debe de contar con autoridades, ¿sí?, con gobierno, con su integración a través de un número determinado, con representación de fuerzas políticas. También algo que hace común a estos 4 tipos de municipios es precisamente la prestación de un específico número de servicios públicos básicos, elementales, que se deben de garantizar a las poblaciones de cada uno de estos tipos de municipio. Lo que es la infraestructura administrativa, en este caso estamos hablando de oficinas centralizadas, descentralizadas, auxiliares, autónomas, entre otras. También va a ser importante como un denominador de estos 4 tipos de municipio, precisamente lo que tiene que ver con sus cabeceras municipales, ¿sí? Esto va a ser bien importante. Los municipios tienen que conformar cabeceras municipales que se conforman a su vez de las principales colonias, los principales cuadros trazados urbanísticamente y que van a determinar la distribución urbana de cada uno de estos municipios. Todos estos municipios deben de contar con sus cabeceras municipales. También tiene que establecerse de alguna manera lo que es el equipamiento de hospitales, escuelas y obviamente su hacienda. Sí, esto va a ser bien importante, que se cuente con una hacienda y para efecto de cubrir naturalmente las necesidades de su población. Entonces, pasando de manera concreta a los municipios metropolitanos. Una de las características fundamentales que identifican este tipo de municipios es precisamente la exorbitante densidad poblacional que compone a su población de estos tipos de municipio. Y también se viene a sumar evidentemente la cuestión contigua que comparten con otros municipios vecinos y que juntos van a conformar lo que se conoce como zona conurbana, o lo que es la conurbación, que es precisamente la integración vecinal
de diferentes municipios, particularmente los metropolitanos, y que entre esa conurbación se van a ejercer determinadas actividades, sobre todo de carácter industrial y de servicios. Entonces, eh, su, este factor se explica evidentemente por el alto índice de natalidad que se dan en estos tipos de municipio, ¿sí? Que se va consolidando hasta cierto sentido por cuestiones de parentesco, por cuestiones de consanguinidad o por cuestiones de afinidad. Sin embargo, los municipios conurbanos, evidentemente que se conforman por municipios metropolitanos, pues tienen una alta densidad poblacional precisamente porque su índice de natalidad es bastante grande, bastante importante, es muy denso, y por esa razón a veces estos municipios constituyen o conforman verdaderos corredores urbanos donde confluyen un número grandísimo, importante de tránsito de personas que van y vienen entre estos tipos de municipio para ejercer sus distintas actividades. Este municipio o estos municipios metropolitanos tienen que contar evidentemente con autoridades de gobierno, con órgano de gobierno. En este caso estamos hablando de presidente o presidenta municipal, tiene que contar con un número importante de regidores, ¿sí? Y de síndico, independientemente de los auxiliares administrativos y las direcciones y la secretaría de estos ayuntamientos, de estos municipios. Entonces, realmente tiene que contar con este tipo de órgano de gobierno que se constituye con el propósito, naturalmente, de diligenciar, atender las peticiones que su población les haga, atender este número importante de servicios, proveer del mayor número de servicios públicos que conformen o que puedan prestar este tipo de municipios. También este tipo de municipios tiene que contar con una hacienda pública lo suficientemente sólida que le permita recaudar impuestos indirectos, impuestos directos que pueden ser impuestos de la entidad en auxilio de la entidad federativa o en auxilio de la federación, y el cobro de derechos por la prestación de servicios que están a cargo de estos municipios. Entonces, su hacienda tiene que ser sólida para que puedan haber ingresos, egresos, erogaciones que le permitan a las autoridades de este tipo de municipios solventar, dispersar programas, obra pública, servicios públicos que les permitan a sus poblaciones acceder a cierto grado de comodidad y de bienestar. También estos municipios se van a caracterizar porque las actividades económicas son prioritariamente industriales. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber industrias automotrices o de textil, de petroquímica, de fármacos, de energía, van a existir servicios del sector privado, del sector público, en donde los integrantes de estos municipios van a acudir a desarrollar sus actividades económicas, sus actividades productivas, comerciales, mercantiles, para poder obtener recursos que les permitan poder solventar sus propios gastos para la manutención de sus integrantes familiares, de sus familias. Entonces, realmente se va a caracterizar por este tipo de factor de identificación. Hay mucha industria, a diferencia de otros tipos de municipios. Naturalmente tiene que haber la suficiente aparato administrativo y las suficientes oficinas
que resguarden las estructuras para que se destinen a la atención pública, a la atención del servicio y al servicio público, para pues ayudarle a los ciudadanos a tramitar los distintos servicios, las distintas gestiones que se vayan presentando para el acceso a determinados servicios públicos, obra pública, entre otros. ¿Sí? Entonces, realmente estos municipios tienen que contar naturalmente con mercados grandes, con centrales de abasto, tienen que tener todos los servicios públicos básicos, tienen que llegar y tienen que dispersarse en todo el territorio municipal. Aquí da la casualidad que no todos los municipios metropolitanos tienen cubierta la totalidad de la prestación de los servicios públicos y de un mayor número de ejecución de obras públicas, pero desde el punto de vista de la ciencia del derecho municipal mexicano, están obligados a cubrir de manera total los servicios públicos y obra pública principalmente. Entre otras cuestiones, ¿no? Tiene que haber rellenos sanitarios, tiene que existir rastros, tiene que haber escuelas de todos los grados, de todos los niveles educativos para el acceso a la culturización de sus poblaciones, tiene que haber centros de salud. Esto es algo muy importante, entender que en este tipo de municipios hospitales generales, hospitales con especializaciones, tienen que estar establecidos en este tipo de municipios. Tiene que haber actividades bancarias, crediticias, comerciales, que permitan a sus habitantes acceder de una mejor manera hacia mejores grados de bienestar y grados de felicidad. Hasta aquí en este tipo de municipio. Ahora vamos a ver qué pasa con los municipios urbanos. A diferencia de los municipios metropolitanos, el o los municipios de este tipo, que son los urbanos, van a contar con una alta población, con un alto número de población, ¿sí? Que se van a distribuir en comunidades medianas y pequeñas. Pueden conformar comunidades grandes, pero se van a conformar este número de poblaciones a través de estas comunidades, que son finalmente integradas por núcleos de familias, ¿sí? Que están establecidas en estos tipos de municipio. Naturalmente, estos tipos de municipios urbanos van a ejercer actividades económicas tanto de la industria como del campo. Es decir, toda esta cuestión de la industria, toda la cuestión de las fábricas, de la tecnología, actividades comerciales importantes, intercambios comerciales con otros municipios, y también van a ejercer sus poblaciones la actividad de la agricultura y la actividad de la ganadería. Es decir, que también en este tipo de municipios va a haber sectores de población que se van a dedicar al cultivo, ¿sí? de árboles frutales, de resguardos de ambientes boscosos, climáticos, que permitan un equilibrio en los climas. Se van a dedicar a la cosecha de maíz, de trigo, de algunas semillas importantes, y también se van a dedicar a la crianza de ganado vacuno, caprino, porcino, a la avicultura, a la acuicultura,
a la piscicultura, ¿sí? Entre otras actividades que son importantes y que están en una estrecha relación con las actividades del campo. Entonces, estos municipios pues son un poco, comparten esta otra característica de combinación entre la actividad industrial y la actividad de la agricultura y de la ganadería. Tienen que contar naturalmente con autoridades de gobierno o con sus órganos de gobierno, como lo son los ayuntamientos, que también se componen por presidente o presidenta municipal, regidor o regidoras, síndico o síndica municipal. También y los integrantes de este órgano de gobierno tienen que completar un número determinado, ¿sí? Y que van a ejercer representación política de las distintas fuerzas políticas que se asientan en este tipo de municipios. Y bueno, aparte tiene que contar con la prestación de servicios públicos importantes como drenaje, alcantarillado, seguridad pública, electricidad, tiene que haber mercados, tianguis, tiene que existir edificios de salud, hospitales, centros de salud en algunos casos, escuelas, que también tienen que estar en todos los distintos niveles educativos, ¿sí? Que les va a permitir entonces satisfacer las necesidades de educación a sus pobladores, ¿sí? Entonces vemos claramente que en este tipo de municipio se tiene que satisfacer naturalmente este tipo de aspecto de identificación que lo va a hacer único o que los hace únicos frente a otros tipos de municipios. Entonces, tienen que contar con el equipamiento suficiente de escuelas, hospitales, tiene que haber carreteras que faciliten la comunicación entre municipios, entre ciudades conurbanas, que faciliten el tránsito cotidiano de los habitantes que ejercen sus distintas actividades económicas para poder generar riqueza. Naturalmente, tiene que existir estructura administrativa, como en el caso de los municipios metropolitanos, suficiente, que permita la debida atención y la prestación de los servicios públicos a los que están obligados prestar este tipo de municipios. Y bueno, tiene que existir naturalmente servicios públicos, como ya lo hemos comentado, servicios públicos suficientes que lleguen a toda la población. Y aquí vemos ya entonces que se distingue en ciertos aspectos estos tipos de municipios urbanos que se distinguen de los municipios metropolitanos. Ahora, hay otro tipo, una tercera categoría o tipología de municipio que nos va a permitir entender pues los municipios que conforman México. En este caso estamos hablando de los municipios que son semiurbanos. Aquí, de igual manera, su población es todavía aún menor en comparación a los municipios metropolitanos y urbanos. Aquí realmente se establecen en pequeñas y en medianas comunidades las poblaciones. Tienen naturalmente un ayuntamiento que se integra de sus autoridades de elección popular, ¿sí? Y que de alguna manera van a integrar de manera plural las distintas intereses, los distintos, ¿cómo se les dice? Las distintas representaciones políticas que se deben de
presentar en este tipo de ayuntamientos. Dado que la representación es muy importante, no puede haber ayuntamientos integrados por un solo partido, tiene que haber esta posibilidad de que entren otras representaciones políticas de otros partidos políticos que cuenten con su registro de ley para poder constituirse como organización política y entonces representar intereses de las comunidades que sean afines a sus ideales, a sus estatutos políticos. Y bueno, entonces en este tipo de municipios, los municipios semiurbanos tienen que tener este tipo de autoridades, tiene que tener una población económicamente activa, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que su población se va a dedicar a la pequeña, a la mediana industria, pero también se va a dedicar a la prestación de servicios públicos, privados, van a ejercer también agricultura, van a ejercer también ganadería, que les va a permitir entonces ir alcanzando con el tiempo, con los años, alcanzar grados de desarrollo y de progreso que van a beneficiar a sus integrantes poblacionales. Se tiene que contar con equipamientos de educación, de salud, como son escuelas. Aquí realmente pues se pueden garantizar nada más la primaria, secundaria, en algunos casos las escuelas técnicas. El nivel medio superior es complicado, no todos los municipios semiurbanos cuentan con preparatorias y aquí es donde pues los habitantes de estos municipios tienen que trasladarse hacia otros municipios que sí cuentan con este tipo de estructura educativa para la culturización de sus ciudadanos. Tiene que existir centros de salud, aquí ya no quizás hospitales, a lo mejor aquí nada más son centros de salud que bueno, tienen que atender de manera prioritaria a los pobladores originarios de estos municipios. Tiene que haber también prestación de servicios públicos. En algunos casos se puede dar el alcantarillado, el alumbrado público. No en todos los casos puede existir la prestación de estos servicios. Tiene que estar de alguna manera el agua potable, lo que es pues un poco de obra pública, tiene que tener una hacienda pues pública, una hacienda municipal que les permita ir más o menos sufragando las necesidades de sus poblaciones. Tiene que contar con estructura administrativa lo suficientemente estructurada, que cuente con oficinas gubernamentales que sirvan para la proveeduría de los distintos servicios públicos que un municipio está obligado a suministrar. ¿Sí? Y bueno, pues aquí en estos municipios semiurbanos, entonces se van a distinguir de los municipios urbanos y de los municipios metropolitanos. Vamos ahora a abordar lo que tiene que ver con los municipios rurales. Y aquí, bueno, los municipios rurales realmente cuentan con una bajo número de pobladores. El índice de natalidad no es lo suficientemente grande que determine pues una cantidad importante de pobladores. Sin embargo, sí existe un número menor de pobladores que se van a distribuir en los distintos espacios territoriales que conforman las rancherías, principalmente los barrios, las colonias que conformen la cabecera municipal. Naturalmente, las actividades económicas de este tipo de municipios rurales, pues como su nombre lo indica, se van a dedicar a la ganadería, se van a dedicar a la agricultura, se van a dedicar a la silvicultura, a la minería y también se van a dedicar a lo que se le conoce como el trabajo de talleres artesanales,
a la artesanía principalmente. Entonces, en eso va a consistir las actividades económicas que se prestan en este tipo de municipio. Tiene que contar entonces también con sus autoridades de gobierno. Aquí realmente, perdón, lo que sucede es que pues hay un presidente municipal, en ocasiones hay un síndico y en ocasiones hay un número mínimo de regidores. Puede haber uno o dos regidores, pero siempre debe de existir la posibilidad de que exista naturalmente, de que exista la representación política por parte de en esta parte de los ayuntamientos que pertenecen a este tipo de municipios. Tiene que contar con equipamiento municipal, oficinas muy básicas, muy austeras, pero que va a permitir entonces a este tipo de municipios les va a permitir facilitar la prestación de los servicios municipales a a sus poblaciones, a sus ciudadanos. Hay un número determinado de servicios públicos, los básicos, que es agua potable, alcantarillado, alumbrado público y una mediana seguridad pública con elementos que la conforman, que son mínimos, pero se tiene que contar con este tipo de servicios que les permitan principalmente solventar el servicio o la función de la seguridad pública, que va a garantizar la seguridad, la tranquilidad y la paz de los ciudadanos que conforman este tipo de municipio. Entonces, pues ya aterrizando estas cuatro formas de entender al municipio, bueno, en México, pues entonces podemos nosotros más o menos visualizar que de esos 2000 y pico de municipios, pues van a estructurarse de diferente manera. No todos los municipios que conforman México están en el mismo tipo de municipio o conforman una forma única de municipio. Esto se debe a que hay municipios que han obtenido mayores progresos que otros municipios. Hay municipios que ni siquiera llegan al grado de municipios rurales, que están verdaderamente deplorables, paupérrimos en términos hacendarios y en términos de infraestructura y de servicios públicos que se le puedan prestar. Entonces, la idea del federalismo mexicano es que todos los municipios, prácticamente todos los municipios de México, tengan el mismo grado, cuenten con las mismas posibilidades de desarrollo, de progreso, de evolución. No es posible que en pleno siglo XXI vayamos a municipios de alguna parte de la República y pensemos que estamos en los años 40, en los años 50. No es posible que en pleno siglo XXI existan todavía ese atraso en algunos municipios que conforman la República Mexicana. Entonces, la idea, desde el punto de vista del federalismo, es que todos los municipios, sin excepción alguna, tengan la misma posibilidad, puedan tener el mismo tiempo, el mismo espacio para poder lograr encontrar la evolución, el progreso para bien, para beneficio de todos sus integrantes. Pues hasta aquí dejamos concluido el tema, el subtema número 4, que tiene que ver con la clasificación de los municipios en México. Hace falta mucho por hacer en nuestros municipios, pero todo esto nos va entonces a permitir entender qué tipo de municipio es el que actualmente resido, qué posibilidades de progreso voy a tener en los municipios o en el municipio en que yo viva, y también voy a estar en condiciones de comprender las capacidades y el grado de eficacia y efectividad que pueden tener los municipios que en algún momento determinado cada uno de nosotros esté en posibilidades de asesorar, ¿sí?, de guiar a
las autoridades que conforman un gobierno municipal. Nos vemos la siguiente clase. Que pasen un extraordinario día. Me dio gusto estar con ustedes. Nos vemos. Hasta pronto.